Perdón. Sí, buen día. Buen día a todos. Me gustaría saber si me están escuchando, me están viendo la pantalla para poder iniciar con esta sesión. Gracias a todos por conectarse. Bienvenido. Vengan ustedes a MexiWorld. Vamos a ver un tema muy importante sobre lo que es el transporte marítimo. ¿Sí? Vamos a estar aquí trabajando una hora, más que menos, para poder Sí, estoy conectado, nada más necesito saber que me respondan que ya me ven y que ya está la presentación. Creo que tiene varios alumnos esperando a que los admitan a la sala. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días, maestro Miguel Ángel. Un gusto que esté acompañándonos nuevamente aquí en el equipo MexiWorld. Podemos iniciar en el momento que usted lo indique. Mi nombre es Dulce Romero. Estaré apoyándoles aquí en lo que pueda y en lo que requiera. Ok, gracias, muy amable. Estoy dándole acceso a varios. Excelente. Parece ser que ya todos están. Si hay alguien que todavía está pendiente, lo estoy revisando. Ivonne, ya lo admití, faltaba. Ya Lisette, ya lo permití también. Yo creo que ya estamos todos. Si me permites y me das inicio para empezar. Me ayudan, ya compartí la pantalla, la presentación, nada más, si lo ven, por favor, ayúdenme, ¿ok? Si me escuchan, si estamos listos para ingresar, para iniciar. Sí, todo perfecto, lo escuchamos perfectamente. La pantalla se ve la presentación correspondiente. Todo listo para poder iniciar, maestro. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar inicio, si me permiten. A ver,
¿Todo bien? Listo. Ok, gracias, Claudia. Te agradezco. Gracias, Ivonne. Igual, Agustín, gracias. Iniciamos. Ok, buen día. Gracias por permitirme estar enfrente de ustedes. Vamos a estar aquí una hora trabajando, su servidor Miguel Ángel Reyes, de la ciudad y puerto de Veracruz. Si me permite rápidamente me presento. Me encuentro laborando en una entidad de gobierno de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sector portuario. Tengo aproximadamente en este 1 de junio, primero Dios, cumplo 26 años laborando en la entidad, en lo que es el puerto de Veracruz, lo que es como administrador portuario. Tenemos muchas actividades, entre ellas es el transporte marítimo, el recinto fiscalizado, la administración del puerto, la revisión de contratos, autorizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos estado por mucho tiempo trabajando este sector, igual forma la logística, tanto aduanera como marítima portuaria, y pues bueno, vamos a estar aquí a la orden una hora con ustedes para exponerle este tema muy importante que todos debemos de conocer. Todo joven que está inmerso en el comercio exterior debe de conocer lo que es el transporte marítimo. Es importante, independientemente de que te estés especializando en temas aduaneros. Es una parte de toda la cadena logística, de toda la cadena de suministro, ¿sí? De toda la trazabilidad logística que existe hoy en día en el comercio exterior. Y como tal, vamos a iniciar. Y hago la primera pregunta. ¿Qué es el transporte marítimo? ¿Qué necesitamos para llevar a cabo el transporte marítimo? O bien, ¿para qué nos sirve el transporte marítimo? Rápidamente, si alguien quiere levantar la mano, algo breve, rápidamente, para que esta dinámica sea bastante agradable. Me interesa mucho que ustedes se lleven todo en 30 minutos para que nos veamos el próximo 17 y 24 de abril en sesiones de 10 horas para abordar más sobre el tema. Rápidamente, si alguien me puede comentar, opinar sobre el transporte marítimo. ¿Qué me puede decir? Si no, para continuar ahorita, rápidamente. Buenos días, pues yo pudiera decir que el transporte marítimo es un tipo de medio de transporte para desplazar cargas internacionales y que es pues el más utilizado en el comercio internacional. Así es, Ana, muy bien, muy bien. Transportar carga, ¿verdad? Volúmenes. Tenemos que hoy en día, en el transporte internacional, porque es la forma que ustedes van a trasladar mercancía, que yo voy a trasladar mercancía, que ustedes van a asesorar para poder presentarle a su cliente un plan de negocios que sea eficiente, óptimo, benéfico y volumétrico. Son parámetros importantes que ustedes deben de considerar dentro de la sesión o gestión que van a realizar con su cliente. En la pantalla, como ustedes están viendo, están los tratados de libre comercio que tenemos hoy en día México con todos los países de Europa, de Asia, de Oceanía, de Norteamérica, Sudamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Son tratados importantes con más de 70 países, 55, 70 países, 13 tratados, acuerdos comerciales, convenios, etcétera, en el cual México es atractivo por su posición geográfica, ¿sí? Tenemos a lo largo y ancho del territorio de América Latina, podemos decir un transporte terrestre sobre el autotransporte, no el ferroviario, ¿sí? Sin embargo, las horas hombre, el riesgo, el poco volumen de transporte que tú vas a llevar o el volumen de convoy que ustedes van a transportar no es viable, ¿sí? Por diversas formas, condiciones,
etcétera. Es por eso que el transporte marítimo, el tráfico marítimo, se debe de considerar para volúmenes grandes, para grandes distancias y para poder utilizarlo de un océano a otro, ¿verdad? Por eso este transporte es importantísimo conocerlo, saber que es el principal eje logístico, ¿sí? Internacional para poder desarrollar exponencialmente un tráfico de mercancías, ¿sí? ¿Qué pasa con el transporte marítimo? ¿Qué pasa con el transporte marítimo? Pues sencillamente, si no tienes contactos, si no tienes una agenda, si no tienes una trazabilidad logística, tu mercancía no va a llegar a tiempo, ¿verdad? ¿Qué ha permitido el transporte marítimo? Que influya sobre los mercados y la globalización. Si antes en México transportábamos únicamente por autotransporte porque los puertos no estaban desarrollados, hoy en día tenemos 14 puertos de altura en México a través del Sistema Portuario Nacional para que tú puedas elegir cuál es la mejor opción conforme al mercado meta que tú ya elegiste o que te contrataron, ¿sí? Por eso es importante conocer rutas, por eso es importante conocer mercados, conocer empresas logísticas y también conocer lo que es las rutas de las agencias navieras para poder facilitar el transporte, ¿sí? ¿Qué pasa en el transporte marítimo? Derivado de la apertura comercial que México tiene en el mundo, derivado de la creación de nuevos buques portacontenedores que hoy en día están trabajando en el mundo. Ya tenemos un ejemplo, lo que pasó el Evergreen, ¿verdad? Una embarcación de 399 o 400 metros con 60 de manga, ¿sí? Con TRB de 200,000, que permitió que causara ahí un pequeño problema, ¿verdad? Independientemente del fondo. Esas grandes embarcaciones que ha provocado que los puertos crezcan en desarrollo de infraestructura. Que el canal de Panamá, si ustedes bien saben, hace 5 o 6 años que abrieron nuevas esclusas, se agrandó más ese canal a 60 metros de ancho para que puedan pasar ese tipo de embarcación. Eso es lo que provoca que el transporte marítimo se siga desarrollando más. ¿Hasta qué eslora vamos a tener de buques portacontenedores? ¿Cuánta capacidad de contenedor vamos a tener que transportar a través de esas grandes embarcaciones? Hoy en día son 25,000. Mañana puede ser 40,000 y las embarcaciones serían el doble, el triple. El mercado está creciendo. Si volteamos a Asia, ¿qué pasa con la nación china? Cada día crece más en producción y en distribución. Y por lo tanto, ¿cuál es el medio de transporte que debe utilizar para que podamos nosotros como consumidores recibir o elegir ese tipo de producto? Pues el transporte marítimo, ¿no? El tráfico marítimo. Hoy en México existe normatividad y es lo que queremos trabajar en este momento, ¿sí? Como bien dijimos, el transporte marítimo se convirtió en el eje logístico, ¿sí? Porque cada día transporta volúmenes importantes. Si tú quieres transportar 180 toneladas, no lo vas a hacer a través del transporte aéreo, ¿verdad? Mucho menos del transporte terrestre. Y más si te lo piden por Europa, ¿verdad? Ya me imagino una vía en el mar, ¿verdad? Eso es lógico, eso es ilógico y eso nunca va a ser, ¿verdad? Pero imagínense qué transporte vas a elegir. Si tú vas a ser el experto y te van a contratar, tú necesitas conocer lo que estamos hablando, ¿sí? Y te van a preguntar, a ver, Juanita, recomiéndame cuál es el transporte ideal para que yo traslade al mercado de Europa 250 toneladas de bobinas de acero, de víveres, de etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tienes un presupuesto para que tú puedas, ejercerlo, pero ya no me pidas más recursos porque no tengo, ¿sí? Tú tienes que hacer tu plan de negocios, tu plan de transporte, necesitas tarifas, necesitas costos, necesitas conocer lo que es el transporte marítimo a fondo,
para que cuando lleve tus mercancías, ojo, no confundir los Incoterms. Ese es un modo nada más. Pero ya el transporte marítimo es un hecho, es una operación, ¿sí? Alguien tiene que subir la mercancía en el puerto de origen, ¿verdad? Alguien tiene que bajar la mercancía en puerto destino. Si el contrato no te lo establece, tu agente naviero lo tiene que hacer. Existe una figura que se llama agente naviero. Ellos tienen diversas responsabilidades. En este lo vamos a ver también. Y es a quien debes de contratar para hacer tu traslado de mercancía, ¿sí? Como bien dijimos, el transporte marítimo ha afectado, ¿sí? Tiene la capacidad de mover más mercancías en forma segura. Segura, vamos a llamarlo así, porque si cae un temporal en el mar y bota contenedores, y entre esos el tuyo, pues ya no es seguro, ¿verdad? Es tu pregunta. Pero bueno, es una posibilidad. Y en toda operación siempre hay un riesgo, ¿sí? Transporta un contenedor de origen a su destino, puede ser uno, pueden ser 10 contenedores, 50 contenedores de tu embarque, 1000 contenedores, únicamente tienes que encontrar el espacio de tu buque, llamado booking, para que tú puedas llevar a cabo un apartado y únicamente te encargas de trasladar la mercancía, ¿verdad? Al puerto. El comercio exterior ha expandido rama de actividad, sí, es lo bueno, jóvenes. Si estoy hablando con jóvenes que están emprendiendo, si estoy hablando con jóvenes que acaban de ingresar y andan buscando una oportunidad laboral, si me permiten decirles lo siguiente, el hecho de que hayas egresado, tienes una herramienta importante que es la capacitación que recibiste a lo largo de 3 años, 4 años en la universidad, con excelentes catedráticos que dieron lo mejor para ti. Te están formando, la raíz se está formando, pero necesitas regarla todos los días, ¿sí? Y tú vas a elegir dónde vas a laborar. El transporte marítimo es un área de oportunidad, ¿sí? Los puertos son tremendas escuelas donde tú te puedes desarrollar durante 5, 6, 7, 8 años y posteriormente en una entidad de gobierno, ya sea aduanas, ya sea como administradores portuarios, o ya sea como brokers o un operador logístico. Y posteriormente puedes poner tu empresa, tu agencia, puedes asociarte, te puedes cotizar más en términos laborales, etcétera. El puerto, la verdad, jóvenes, y se lo digo, este es un pequeño comercial, ¿eh? Te va a ayudar mucho a entender y a comprender lo que es un tráfico. Con todo respeto, la aduana es un buen nicho de mercado, pero no es todo, ¿eh? Las agencias aduanales de igual forma. El comercio exterior, como tienes todas las bases, te puedes colocar en muchas áreas de oportunidad. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? ¿Alejandra? ¿No? Bueno, continuamos. Los operadores del transporte marítimo, que son las agencias navieras, existe en México gran cantidad en la Ciudad de México, donde puedes tocar puertas, donde puedes posicionarte para poder realizar el transporte internacional y te puedas desarrollar aún más. Bueno, regresamos al tema. El transporte marítimo en México se fundamenta en un artículo, ¿sí? El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la propiedad de la tierra y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional le corresponde a la nación. ¿Qué significa esto? Que México tiene el derecho de explotar comercialmente todo lo que corresponde a las zonas marítimas, a la explotación del petróleo, gases, minas, etcétera, etcétera. El sistema portuario nacional que México maneja consta de 11.122 kilómetros de litoral. Estamos hablando Golfo de México, estamos hablando el Caribe y estamos hablando del Océano Pacífico. En esas dos zonas o litorales, México tiene 14 puertos de altura, donde recibe una buena cantidad de mercancía.
En el año 2020 se recibió, derivado de la pandemia por la afectación que se tuvo, 147 millones de toneladas, ¿sí? A través del puerto de Veracruz, Tuxpan, Tampico, Altamira, Progreso, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Topolobampo, Ensenada, Salina Cruz, Mazatlán, etcétera, etcétera. Son puertos de altura, puertos donde se reciben embarcaciones de gran calado, de gran eslora y que realizas el tráfico de mercancía. México, a través de sus aguas territoriales, donde tiene derecho, y es donde México realiza la explotación comercial y en el cual la Secretaría de Marina revisa, vigila, supervisa, etcétera, etcétera, incluso hasta decomisa zonas, embarcaciones ilícitas que están haciendo actividades no propias, en una extensión de 12 millas, contados a partir de la costa hacia mar, estamos hablando aproximadamente como 28 kilómetros. Allí México ejerce su soberanía. A eso se le llama aguas territoriales, pero también tiene el conocido como mar patrimonial, y estas tienen una extensión de 200 millas. Sobre este supuesto, ustedes recordarán las aguas profundas en el cual México quiere ejercer la explotación comercial del petróleo, ¿verdad? Las aguas profundas en el cual México no tiene tecnología, pero sí, derivado de la reforma energética, se pretendía que empresas internacionales, empresas de gran calado, empresas con recursos y tecnología avanzada, desarrollaran esa explotación comercial, ¿verdad? Ese es otro tema que hoy en día está en debate y polémica, pero bueno, ahí México también tiene derecho a explotar los recursos naturales, tanto renovables como no renovables. Eso lo establece la Constitución en el artículo que dijimos, en el 26, y eso nos permite a nosotros como puerto, como sistema portuario nacional, desarrollar tu soberanía, tu explotación comercial. Y sobre el tema que estamos hablando, el tráfico marítimo. Hablamos mar patrimonial, mar territorial, y sobre los cuales, ya lo dijimos, existen 14 puertos de altura. En total son 102 y 15 terminales. Existen 198 kilómetros de muelles. Es un muelle, es una superficie de 72 metros de largo, de 120, de 80 de ancho, de 60, depende la dimensión conforme al tipo de operación que tú realizas en los puertos. Un muelle puede tener un ancho de 32 metros, de 25 y una longitud de 90 metros, de 120, todo depende del tipo de embarcación que reciba ese tipo de muelle. Pero bueno, son 198 kilómetros que tenemos en México para que ustedes, empresarios, puedan desarrollar ese tipo de operación. Este es el sistema portuario nacional que mencioné. Océano Pacífico, existen 58 puertos y terminales, el Golfo de México, 59. Los que están en color azul son las administraciones portuarias, son las 14. Antes eran 16. Salina Cruz y Coatzacoalcos se tuvieron que retirar porque allí se formó lo que es hoy en día el proyecto transísmico, ¿verdad? La ruta del istmo del Tehuantepec, que va a unir lo que es las bahías de Huatulco o Golfo o bien Pacífico, Océano Pacífico, hacia el Golfo de México a través de vías ferroviarias, el transporte ferroviario de contenedores, lo que es el intermodal para poder transportar, según un proyecto, todos los contenedores que llegan a Manzanillo, a Lázaro Cárdenas, ¿sí? A Salina Cruz, en todo caso, va a ser el eje rector, el eje logístico para que pueda transportarlo hacia del otro lado, como se dice, ¿no? Que viene siendo el Golfo de México. Eso es lo importante de este proyecto que el gobierno federal está implementando y ya está desarrollándose. Los demás son 14 puertos de altura donde se reciben esas grandes embarcaciones y es donde se desarrolla el tráfico marítimo internacional en México. En el tráfico marítimo existen actores, ¿sí?
¿Cómo se desarrolla? ¿En qué participan? ¿Qué actividad realizan cada uno? Existen elementos, y lo vamos a citar no en el orden, pero los que participan. 1, el propietario de la embarcación, el operador logístico, el agente naviero, el consolidador, el agente aduanal, el agente naviero. El agente naviero es el agente naviero general y de allí se deriva lo que es el agente naviero consignatario de buques. Y el armador. Y el último, pero no tan, el más importante, que es el cliente, ¿verdad? Estos son los actores entre muchos que desarrollan lo que es el transporte marítimo internacional. Cada uno de ellos tiene una actividad muy importante. El armador, ¿quién es el armador? Es el que equipa, habitualla, provisiona y dota de tripulación y al buque para que esté en un estado de navegabilidad, ¿sí? El armador es la persona moral. El armador es quien tiene a cargo lo que es la embarcación. Sin embargo, por sus múltiples ocupaciones, por negocio, etcétera, él no hace todo el proceso de navegación, sino que se lo cede a personas, llámese naviero u operador, para que ellos puedan hacer la explotación comercial de la embarcación, ¿sí? Entonces, ¿qué es el naviero? Es una persona física, moral, y tiene el objeto de operar y explotar la embarcación. Se lo dan al agente naviero, él desarrolla el plan de negocios, explota los espacios de la embarcación y lleva a cabo el tráfico marítimo. El operador, de igual forma, es una persona física o moral y tiene, sin tener la calidad de naviero, él promueve espacios, el booking de las embarcaciones, ¿sí? Realiza contratos a nombre propio para que puedas llevar a cabo el transporte de tu mercancías. Él explota el espacio, lo promueve en las casas de bolsas para que todas las empresas que quieren realizar un tráfico marítimo los contraten. ¿Quién es el propietario de la embarcación? Que tiene el titular del derecho real de la propiedad. Puede ser una, puede ser varias, ¿sí? Por un lado es el armador que lo construye, por otro lado es el propietario de la embarcación, ¿sí? El agente naviero, de igual forma, actúa en nombre del naviero, realiza la operación como mandatario, tiene una comisión y de igual forma, ¿sí? Promueve espacios de la embarcación. El consolidador recibe las cargas de las distintas empresas, donde en México, en Francia, en Estados Unidos, él consolida la carga de acuerdo a la ruta comercial de la embarcación que va a recibir la carga. Capta toda la mercancía de igual forma. Promueve la embarcación, los espacios para sus contenedores, consolida y los entrega al agente naviero, quien a su vez realiza un checklist de toda la embarcación, de todos los contenedores que le pidieron espacio, que le pidieron booking, para poder zarpar. Con 24 horas de anticipación, recibe toda la embarcación de mercancía, que le va a la embarcación, perdón, y hace todo el manifiesto de exportación para que puedas llevar a cabo ante la autoridad marítima, que es Capitanía de Puerto, el zarpe de la embarcación, ¿verdad? Y el agente aduanal es el que hace toda la operación, todo el despacho aduanero. Realiza a través de una patente lo que es el despacho. Puede ser tanto de exportación como de importación, según el caso, ¿verdad? Pero bueno, estos son los actores que se lleva a cabo en el transporte. Ellos participan, lo agrando un poco, ellos participan en esta operación y realizan lo que es el tráfico marítimo. Importante conocerlo. Nosotros como consolidadores, como agentes logísticos, como asesores, tú vas a voltear y vas a preguntar, ¿a quién le doy mi carga?
¿Dónde lo voy a localizar? ¿Quién es la persona autorizada? Volteas y tienes que identificar a un agente naviero. Volteas y tienes que identificar a un agente consignatario de buques. En los puertos están los consignatarios de buques, ¿sí? Él recibe tu mercancía a través de un despacho que ya hizo el agente naviero. Él te contrata, a él le contrata los espacios y con él debes de trabajar, ¿sí? Para que tu mercancía pueda ser transportada hacia otros lugares, hacia tu mercado y cumplir con tu contrato. Así es como debes de identificarlo. A ti como consolidador, como asesor, y no lo digo que está mal, ¿eh? El que menos te debe de interesar es el propietario de la embarcación, es el armador. El que menos te debe interesar es el operador. Únicamente tú buscas a alguien que te lleve tu mercancía y ese alguien puede ser el agente naviero general o el agente consignatario de buques o bien contratas a un consolidador, ¿sí? Pero bueno, esto es lo que ocurre, pero también hay algo importante, conocer la ley, ¿sí? Conocer. El comercio marítimo, de igual forma, debes de conocer leyes, debes de identificar cuáles son las leyes que va a regir el comercio exterior. Una de ellas, yo lo dividí en 4 aspectos: sector marítimo, fomento, operación y aspecto fiscal. Cada uno de ellos tiene una actividad muy particular en tu operación. Rápidamente, el aspecto fiscal. Tal vez tú como cliente, tú contratas un Incoterms y ese Incoterms te va a hacer toda la operación. Y está bien, ¿verdad? Al final tú vas a hacer un pago y ahí se va a acabar todo. Pero si tú eres asesor, si tú eres consolidador, si tú quieres ingresar a una empresa que requiere tus servicios, necesitas conocer el marco legal del comercio exterior. Cada una de las operaciones tiene un marco legal diferente. El aspecto fiscal, ¿a qué se refiere? Al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos, a la miscelánea fiscal, a la ley del IVA, la ley del impuesto, del ISR, impuestos, ya se me olvidó, recursos, impuestos sobre la renta, perdón. La ley de impuesto general de importación y exportación. Tú necesitas conocer esos y rápidamente el código fiscal. ¿Por qué necesitas conocer el código fiscal? Si tú vas a hacer una promoción ante la aduana, te tienes que apegar a lo que establece el código fiscal. Lo que establece un artículo que próximamente lo vamos a mencionar y lo vamos a explicar más ampliamente, ¿sí? Para que la aduana te reciba tus documentos, tu promoción y te dé respuesta que tú quieres positiva, ¿verdad? La ley de los impuestos, necesitas conocer los aranceles. ¿Qué tipo de arancel me va a tocar? ¿Tiene cuota compensatoria? ¿No tiene cuota compensatoria? Hay un proceso de investigación por ser antidumping o dumping. Tu mercancía está conocida, está penada, tiene una investigación abierta, ese tipo de aspecto fiscal necesitas conocer, necesitas identificar a qué ley vas a recurrir, ¿verdad? La Ley Federal de Derechos, ¿cuál es eso? Entonces, pues bueno, ¿cuánto vas a pagar por derechos de muellaje en una embarcación? ¿Cuánto vas a pagar por almacenaje en caso de que tenga almacenaje tu mercancía? Ojo, no hay que perder de vista en el tráfico marítimo también, que es el medio de transporte, cuando llega a puerto, ese es otro tema, esa es operación portuaria. Vas a tener un almacén, vas a pagar almacenaje, vas a pagar estadía. El tráfico marítimo, ¿cuáles son los costos que necesitas conocer? Hay una regulación tarifaria donde te van a cobrar lo que corresponde a puerto fijo, puerto variable, atraque y lo que viene siendo el viaje. Esos apartados los vamos a ver también en el diplomado, perdón, dentro de las 10 horas que vamos a invertir para conocer esos costos. ¿Cuánto vas a pagar? ¿Cuánto es el costo? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Qué tengo que hacer? Todo eso lo vamos a ver dentro del diplomado
que a mí me interesa que ustedes participen también. En lo que es el modelo de tráfico marítimo. Bueno, continuamos. En la operación, como agente aduanal, como tráfico de mercancías, despachos, vas a utilizar la ley aduanera, vas a utilizar las reglas generales de comercio exterior, vas a utilizar los acuerdos de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Tu mercancía tiene una regulación de restricción, sí, entonces debes de cumplir. ¿A dónde vas a recurrir? A Secretaría de Economía, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a Semarnat, a SADAR, Secretaría de Desarrollo de Agricultura. ¿A dónde vas a recurrir para cumplir con ese requisito, verdad? Necesitas conocer esos acuerdos. Eso es tema aduanero, operación aduanera, que te van a ayudar a identificar para poder llevar a cabo el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. O bien te vas a la Ley de Comercio Exterior. Allí te establece cuál es tu beneficio como exportador, ¿verdad? ¿Cuál es el arancel que vas a tener que establece el artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior? ¿Qué tipo de aranceles? Ad valorem, el mixto. ¿Qué tipo de arancel específico? Bueno, todo eso, ¿cuáles son los reglamentos de la ley? Pero también, ya en el tema particular de transporte marítimo, te necesitas conocer los tratados internacionales que México suscribió, lo que es el MARPOL. ¿Qué es el MARPOL? Son seis anexos del MARPOL, ¿verdad? ¿Qué es el SOLAS? ¿Qué significa el SOLAS? El Convenio Internacional para Prevenir contaminación al mar, o la vida humana en el mar, ¿verdad? La ley de navegación, es importantísimo que lo conozcas en el tráfico marítimo, y su reglamento en la ley de navegación es importante que ustedes conozcan. Allí está todo lo referente a la facultad de un agente naviero, todo lo referente a la facultad de la autoridad marítima, que también lo vamos a ver en el diplomado. ¿Qué tiene derecho Capitanía de Puerto? ¿Quién es la autoridad hoy en día en los puertos? ¿Quién es la autoridad? ¿Cuál es la migración que las administraciones portuarias va a llevar a cabo a partir del 5 de junio de este año? Ya no va a estar por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, sino va a pasar a propiedad bajo la jurisdicción de la Secretaría de Marina. También vamos a ver esos temas, sus facultades. Las leyes supletorias, el reglamento, la ley de puertos también un poco, va muy vinculado la ley de puertos con lo que es ley de navegación y lo que corresponde a lo que es tráfico marítimo o transporte marítimo internacional. El aspecto de fomento, como todos sabemos, ¿verdad? Los decretos, el IMES, el DRAU, el PLOSE, todo eso también es importante y forma parte de un transporte, de un tráfico marítimo internacional o transporte marítimo. Esta es la parte también ya más medular sobre transporte marítimo. Estamos hablando de la ley de navegación, la ley de puertos y sus reglamentos. Hoy en día está el SCT. A partir del 5 de junio será SEMAR, la Secretaría de Marina. Pero bueno, continuamos. Ahora, México ejerce su soberanía, como ya le dijimos, a lo largo y ancho de las 12 millas, los 11,000 kilómetros de litorales, donde se hace las navegaciones conforme al artículo 36 de la Ley de Navegación, que establece que la navegación en zonas marítimas mexicanas y arribo de puertos mexicanos estarán abiertos a todos, ¿sí? Todos los buques pueden llegar a México en son de paz, ¿verdad? Excepto cuando existen algunas guerras, existe algún conflicto, la Secretaría de Marina podrá ejercer su facultad y podrá negar el ingreso de alguna embarcación, algún buque, ¿verdad? La navegación, que es la actividad que realiza una embarcación que traslada mercancías por vías generales de comunicación, de dirección de un puerto a otro, de zonas marítimas a otro, se realiza a través de zonas internacionales y a través de zonas mexicanas, ¿verdad? La ley así lo establece en el artículo 37 de la ley de navegación, diferentes tipos de navegaciones. El 38 es más particular sobre una navegación interior, una altura y un cabotaje.
Eso, la navegación que realizan las embarcaciones. Y así se clasifican en México conforme a la ley de navegación y comercio marítimo. En su artículo 38. Y rápidamente lo vamos a abordar. Rápidamente lo vamos a abordar. ¿Qué es una navegación interior? Es una navegación que se realiza entre los límites de los puertos o zonas interiores. Imagínense en una bocana, el puerto, llámese Ensenada, por ejemplo. Antes de ingresar dentro de la zona portuaria, lo que es donde navega los buques, perdón, en esas zonas tú puedes hacer una navegación interior. ¿Con qué embarcación? Con embarcaciones menores, a 500, a 500 unidades de arqueo. Llámese una lancha de 10 metros de eslora, llámese una lancha en las costas. Existe navegación interior con el tránsito de embarcaciones menores que van a conocer el mar, las islas, algunas zonas importantes de corales, etcétera. Eso es navegación interior, ya sea en los ríos también, los yates de las familias que van navegando, a eso se le llama navegación interior e incluye también lo que es ríos, cuerpos de agua, lagunas, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se le denomina navegación interior. Y la navegación de cabotaje, ¿cómo llevas a cabo la navegación de cabotaje? Esto se realiza entre puertos o puntos situados en zonas marinas mexicanas. Es decir, si nos vamos al Océano Pacífico, puedes hacer un cabotaje del puerto de Topolobampo hacia Manzanillo, o bien Topolobampo hacia Lázaro Cárdenas, hacia Salina Cruz, Topo hacia Ensenada. O sea, son en un mismo litoral, en una misma zona del Pacífico, es donde tú puedes llevar a cabo el tráfico de cabotaje. Eso es importante que se conozca quiénes pueden hacer el tráfico de cabotaje, quién lo realiza, por qué se realiza, cuáles son las condiciones, los requisitos para llevar a cabo el cabotaje. O bueno, dentro del mismo, vamos a ver si nos da tiempo el próximo 17 de abril sobre ese tipo de tráfico que hoy en día México ya está desarrollando, ya está llevando a cabo vía Golfo de México. ¿Entre qué puertos? Puerto de Veracruz, Puerto de Tampico, Puerto de Altamira versus Puerto de Progreso. ¿Qué es lo que vas a transitar? ¿Qué es lo que vas a transportar? Lo que es la famosa piedra basáltica, derivado del proyecto del Tren Maya. Vas a hacer tráfico de cabotaje entre esos puertos que están en el Golfo de México. A eso se denomina navegación de cabotaje. Y el tráfico de altura, navegación de altura, estamos hablando de, perdón, el tránsito entre puertos nacionales y puertos internacionales o puntos localizados en territorio nacional o en zonas marinas mexicanas o puertos extranjeros, ¿sí? Llámese Puerto de Veracruz, Puerto de Amberes, llámese Puerto de Bremerhaven, Lyon, en España, de Barcelona hacia México u otros puertos. A eso ya es una navegación de altura, un tráfico de, perdón, de altura, y así lo establece la ley de navegación en el artículo 38, fracción tercera. Ahí vas a identificar y vas a conocer lo que es el tipo de navegación que México hoy en día lleva a cabo. Pero bueno, ya tenemos los puertos donde se hace el tráfico marítimo, ya tenemos la ley, ya conocimos la ley, quiénes participan, quiénes se realizan el tráfico, bajo qué ley me voy a motivar, cuál es la constitución, cuáles son las zonas, qué tipo de tráfico vas a llevar a cabo. Y de ahí fuera, pues bueno,
viene la embarcación. Contratas a un agente naviero general, quien a su vez depende del puerto. Vamos a hablar de Veracruz. En Veracruz llega tu embarcación. Para eso, quien va a realizar y gestionar todo lo que corresponde a las necesidades de la embarcación es un agente naviero consignatario, ¿ok? Pero también el buque, para que pueda arribar a territorio nacional, también debe de estar fundado y motivado. El primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Navegación establece los diferentes tipos de arribo, ¿sí? ¿En qué momento se considera arribada la embarcación a un puerto proveniente de otro más, de costa, etcétera? Bueno, existen 3 tipos de arribos: prevista y forzosa. ¿Qué está pasando? Vamos a poner un ejemplo rápidamente del Evergreen, que atravesó el canal de Suez, que se dañó y que tiene que ser revisado. Esa embarcación venía de China, de un puerto de China, directamente a Europa. Creo que iba para Francia, me parece. Bueno, si no, vamos a poner como ejemplo Francia. Bueno, ese tipo de embarcación transitó, se dañó, no va a cumplir con su arribo a Francia, se tiene que desviar a un puerto cercano para que realicen una revisión, ¿ok? Por lo tanto, a eso se le llama un arribo forzoso, en el cual, derivado de una contingencia o por un mandato de ley porque dañó o fue dañado, se tiene que desviar hacia otro puerto para que sea revisado. Un lugar distinto al arribo previsto. El previsto es cuando llega al puerto que está designado, ¿verdad? Donde ya lo están esperando y sin embargo por una situación imputable, pues no fue posible. Ok, la imprevista es aquellos donde ocurre con un lugar distinto al designado, al previsto, ¿verdad? ¿Y a qué se debe? Uno de ellos, vas en alta mar, la embarcación va directo, va por una dirección hacia el puerto de Altamira y resulta que por diversas circunstancias tuvo una situación de una pandemia, ¿verdad? Hoy en día. Y tiene allí algunos tripulantes enfermos y el puerto que le queda más cerca es el puerto de Miami, porque cuando va a entrar al Golfo, ¿verdad? Se desvía, algo imprevisto, ¿verdad? No estaba así considerado y tiene que llegar al puerto y ahí es por la situación de la pandemia, ¿verdad? A eso se le llama tipos de arribos, las despachos de las embarcaciones, cómo lo vas a actuar, cómo lo vas a manejar como capitán de buque y hacia dónde te vas a dirigir. Si te apegas a ese tipo de arribo, conforme a las leyes mexicanas y a las leyes internacionales, ¿ok? Pero bueno, entonces, el capitán de buque es la autoridad de la embarcación. Y tenemos el agente naviero, como dijimos hace rato. ¿Qué es el agente naviero? ¿Qué hace el agente naviero consignatario? Primero, debe de estar autorizado por la autoridad en México. Debe de cumplir con ciertos requisitos. Tener una profesión, tener experiencia, tener una empresa debidamente formada, puede ser una empresa, puede ser una persona física, moral, y actúa a nombre de un agente naviero general, ¿verdad? Él hace todas las gestiones en puerto, como cuáles. Primero recibe la embarcación, ¿sí? La asiste, ¿qué necesita la embarcación, verdad? Realiza todas las gestiones ante capitanía, que son los actos administrativos, para poder obtener el aviso de arribo. El aviso de arribo significa cuando llega la embarcación, o el despacho de la embarcación es cuando zarpa. Bueno, todas las gestiones necesarias para que el buque arribe. ¿Con quién? Más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Prepara el alistamiento y la expedición de la embarcación, diligencias, provee de avituallamiento de productos para la tripulación, realiza la revalidación, firma los manifiestos de exportación, conocimientos de embarque, ¿verdad? Asiste al capitán de buque a alguna necesidad,
en general realiza todos esos actos en puerto. Y aquí rápidamente lo vamos a ver. El agente naviero, ¿qué hace? Primero, registra el buque ante capitanía y ante la aduana. ¿Qué número de registro va a tener esa embarcación? Registro significa darle un número a la embarcación para que tú puedas tener ese acceso a puerto, ¿sí? Avisas a la autoridad relacionada con el arribo. ¿Quién es? Gobernación. Va a revisar la tripulación que tenga sus documentación para que pueda tener el arribo de toda esa tripulación. Sanidad internacional. ¿Qué hace la sanidad internacional? Verifica. Es la máxima autoridad. Ellos primero suben a la embarcación, inspeccionan las embarcaciones, revisa que no exista algún problema de, como hoy en día con la pandemia, alguna tripulación o alguien que venga enfermo. La aduana también realiza los manifiestos de importación y posteriormente los manifiestos de exportación. Emite los conocimientos de embarque, contrata servicios para la embarcación, como cuál, el piloto. ¿Y quién es el piloto? El que va a tener a cargo el buque para que pueda llegar a puerto. El servicio de lanchaje, el servicio de remolque, el amarre, ¿sí? La libre plática que va a ser Sanidad Internacional. Él está presente para llevar a cabo la libre plática y la embarcación, una vez que pase la libre plática, pues inicia operaciones y le entregue la embarcación al maniobrista para que lleve a cabo, conforme a un plan de estiva, la descarga de tu mercancía, ¿sí? Eso es lo que hace el agente naviero, que está adherido a cualquier línea naviera con la que estamos manejando. CMA, APL, SIN, etcétera, etcétera, etcétera. Es libre plática. Libre plática. Así lo establece la ley de navegación. Libre plática, perdón, si no se entendió. Myers, todos esos tipos de líneas navieras son las que permanecen en el puerto y existen para poder llevar a cabo la recepción de un buque. ¿Qué es un buque? Es todo género de embarcación. Es una embarcación que tiene una amplia cubierta, resistente, estable y tiene su proceso de navegación. Es navegable, ¿verdad? Él realiza ese tipo de operación. Hay diferentes tipos de buques. El Car Carrier, Energy, Roll-on, Roll-off, los famosos Lolo, que es Lift On, Ultra y los Crude Carrier. Aquí tenemos varios ejemplos de los Ultra, de los Motor, de los Car Carriers, los Roll-on, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver más amplio y más profundo en lo que corresponde el día 17, ¿ok? ¿Cuáles son la generación de los buques? ¿Qué tipo de características tienen? ¿Cómo se conforman? ¿Qué tipo de generación? Los nombres que aparecen, Post-Panamas, New Panamas, ya hay embarcaciones de 400 metros, ya tiene otro tipo de denominación. ¿Cuáles son las partes del buque? Desde proa hasta popa, lo que es la propela, el timón, la quilla, la obra viva, el bulbo, la cubierta, el puente de mando, etcétera, etcétera. Rápidamente, la eslora es el largo del buque. La proa es la parte de frontal, ¿sí? La parte delantera del buque en forma de punta. Abajo de la proa está un bulbo, es como una bola, ese es el bulbo. Él va rompiendo lo que corresponde al agua, realiza la navegación. Tenemos la propela, que es la hélice, la velocidad, el timón que va a dirección de la embarcación hacia las rutas. Buques comerciales, ¿cuáles son? Ya lo mencionamos, Roll-on, Roll-off, los graneleros, bulk carriers conocidos como bulk carriers, los buques de altura, ¿sí? Todos esos grandes embarcaciones que hoy en día transportan N cantidad de mercancías con un volumen importante. Los RoRo, que son los bulk carriers,
suben las embarcaciones, la mercancía de la industria automotriz o cualquier otra mercancía rodante, que su propio eje pueda subirse. Los portacontenedores, ¿sí? Los buques portacontenedores, también las grandes embarcaciones. Los servicios generales en embarcaciones, hace rato lo citamos, lo que es el MARPOL, qué tipo de qué tipo de operación vas a llevar a cabo, qué tipo de maniobra, como lo establece el artículo 44 de la ley de puertos, qué servicio vas a llevar a cabo, cómo va a ser tu maniobra, ¿sí? Como lo establece el 44 de la ley de puertos, 79 reglamento, qué maniobra vas a llevar a cabo, contenedor, carga suelta, granel. Lo vamos a ver también. Los procesos de las maniobras, la primera, la segunda y la tercera, qué significa cada una de ellas, quién lo hace, quién lo paga, por qué se realiza, cómo lo llevas a cabo, lo que es un proceso de una terminal especializada o una terminal automatizada, que es una grúa portacontenedores, las grúas de pórtico, todo eso lo vamos a estar trabajando en el proceso general. Si no llega a una terminal especializada y llega a un muelle multipropósitos, ¿qué tipo de equipo vamos a utilizar? Una grúa polivalente, ¿qué tipo de operación? ¿Cuál es su rendimiento? Para poder descargar 16 contenedores por hora, 18. ¿Cuál es el rendimiento que te marca el administrador portuario para que tú puedas descargar la cantidad de contenedor en una hora con una grúa polivalente? ¿Qué equipo de maniobra de transporte necesitas para poder trasladar ese tipo de TEU? El almacenaje portuario, ¿a dónde va a llegar tu embarcación? En la segunda maniobra que corresponde, ¿no? Del muelle hacia tu zona de almacenamiento. Ese corresponde a la segunda maniobra, lo vamos a explicar más ampliamente. Esa es la operación que realizas. O bien la primera maniobra que vamos a hacer. ¿Cómo lo vas a descargar? Un buque de fluidos, un buque de contenedores o carga general. ¿Cómo lo vas a transportar? ¿Cómo lo vas a trasladar? ¿Qué tipo de mercancía existe hoy en día, verdad? Contenedor, vehículos, carga general, que viene siendo tubería, bobina de acero, rollos de alambrón, sobredimensionados, carga mineral, ¿sí? Lo que es la chatarra estructural, la chatarra de polvo, el arrabio, tu granel agrícola, el maíz, el sorgo, cómo ese tipo de mercancía que es transportada a través de embarcaciones, ¿qué tipo de embarcación? El bulk carrier, que viene siendo el granelero, ¿verdad? El tipo de fluido, bueno, todas esas mercancías que llegan de un buque y que son almacenadas en los puertos, todo ese tipo de mercancías, refacciones, bobinas, como ya dijimos, atados de madera. ¿Qué tipo de contenedor vas a utilizar? ¿Cuál es el contenedor que tú necesitas? ¿Qué tipo de mercancía vas a trasladar? Una maquinaria, si es una maquinaria de 2 metros de alto y con una anchura de 2.5, no vas a contratar un dry, un contenedor seco, ¿verdad? Ni tampoco vas a contratar un reefer, un refrigerado, ¿verdad? Sino qué tipo de contenedor vas a utilizar, una plataforma, un open top, ¿verdad? Ese tipo de contenedor que vas a manejar y vas a contratar por el tipo de mercancía que tú tienes, ¿verdad? ¿Qué tipo de mercancía embarcas? ¿Qué tipo de contenedor utilizas? También vamos a ver rápidamente mercancías peligrosas. ¿Cuántas clases de mercancías existen? Estamos hablando de 9 clases, cada uno desde explosivos, sólidos, inflamables, tóxicos, radiactivos, corrosivos, gases. Lo vamos a trabajar más ampliamente. Esas son las clases que conforme al Código Internacional de Mercancías Peligrosas, al OMI, la Organización Marítima Internacional, establece 9 clases. ¿Qué tipo de peligrosidad existen? ¿Cómo lo vas a identificar? En caso que una mercancía no sabes qué tipo de clase es, tú lo tienes que someter a un examen previo que se le denomina CRETIP para que tú identifiques si es explosivo, si es inflamable o es gas.
En ese examen que tú desarrolles, ahí te va a arrojar qué tipo de peligrosidad y conforme al tipo de peligrosidad lo vas a tú clasificar. Bueno, así vamos a ver lo que viene siendo los almacenes abiertos. ¿Qué tipo de almacén? Un contenedor, ¿verdad? Una grúa RTG que transporta un contenedor hacia las zonas de almacenamiento. ¿Qué tipo de montacarga vas a llevar a cabo? Vas a utilizar para llevar a cabo una operación. Tus patios de almacenamiento, ¿sí? ¿Cuáles son esos? Aparte de contenedor, industria automotriz, maquinaria, equipo sobredimensionado, en fin, todo eso lo vas a llevar a cabo para poder tener una trazabilidad del transporte marítimo, que es el buque, a puerto, en puerto. También necesitas conocer qué tipo de almacén vas a utilizar para tu mercancía, y eso es parte de tu competencia, es parte de, si vas a ser asesor, vas a conocer todo eso y necesitas conocerlo para que des una buena gestión. En fin, este corresponde al proceso mínimo ahorita de transporte marítimo. Ahí tienen mis datos, por lo que necesiten alguna pregunta, alguna consulta. Lo vamos a esperar el día 17 de abril para el módulo de tráfico marítimo. En caso de que no tengan la oportunidad, pues espera nuevas oportunidades. Flexible a veces organiza pues capacitaciones más particulares según la necesidad del usuario. Vamos a tener que si no, pues vas a organizar, Flexible puede organizar algún curso muy particular de transporte marítimo, ya no en un diplomado, sino en algo más particular. Contacten a nuestro amigo Gerardo Jasso, él te dará la información completa para que tú puedas tener ese conocimiento. Claro que sí, Lubianca, lo podemos compartir sin ningún problema. Vamos a invertir unos minutos, si tienen alguna duda, rápidamente lo vamos a solventar, si ustedes me permiten. Vamos a hacer una dinámica rápidamente, unos 10 minutos, 15 minutos, o el tiempo que ustedes consideren. Por mí no hay ningún problema, yo me puedo quedar todo el día hablando, explicando. Gerardo, pues también, si autoriza, pero bueno, vamos a respetar el tiempo que establecieron los organizadores, su tiempo de ustedes, que es muy importante también, y los invito nuevamente, les reitero la invitación al día 17. Hoy empezó ya el diplomado, es temas importantísimos, la verdad, no se lo pierdan, son impartidos por especialistas, expertos en temas marítimos, temas portuarios, de aduana, logística, que no solo es conocimiento, sino también es casos prácticos, como el de nosotros, que lo vamos a ver con las tarifas. Vamos a desarrollar en la segunda sesión, que es el 24 de abril, me parece. Vamos a hacer cálculos de costos y les voy a explicar qué significa cada uno de ellos, independientemente de otros costos que existen también. Hay más costos, pero bueno, le vamos a explicar todo eso más ampliamente. También rutas comerciales, qué tipo de rutas puedes elegir, cuáles son las rutas, qué tipo de embarcación, ya más ampliamente, que tú vas a tener, vas a identificar, vas a elegir las partes del buque. Aquí son unas, más adelante hay más. Cada una de las generaciones, los famosos ultra large, que son los buques, grandes buques petroleros, de 420 de eslora, de 62 de manga, de 250 TRB. ¿Qué significa TRB? Lo vamos a trabajar, las grúas del Lolo, el buque Lolo. Bueno, todo eso lo vamos a estar trabajando, las líneas navieras. ¿Cuántas son? En México les voy a pasar una base de información para que ustedes también, como área de oportunidad, puedan asistir a esas empresas en la Ciudad de México o en otros puertos y puedan tocar para poder tener un área de oportunidad. Toda la navegación
el marco legal más explicativo, más particular, la verdad, se lleva mucho tiempo este tema. Más de 10 horas, a veces invertimos 20 horas en hacer ejercicios prácticos, pero bueno, en su momento lo vamos a llevar a cabo. Las responsabilidades de cada uno de los actores y los servicios a la embarcación. ¿Cuál es el fundamento legal del MARPOL? Los anexos que aplican, los 6 anexos, cada uno de ellos qué significa, qué servicios tú lo puedes prestar. Eso también es un área de oportunidad, ¿sí? Y rápidamente, pues bueno, vamos a abarcar de una vez, si tienen alguna pregunta, jóvenes, ¿eh? Alguien que ustedes necesiten en el chat, que lo puedan subir. Gerardo, si me ayudas, o Dulce, perdón, para ver lo que es alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos a la orden. Si tienen alguna consulta, pregunta, duda, o bien le voy a dejar mi correo. A ver. Mi correo es corporativo.logitsport@gmail.com. Analiza, tienes una pregunta. ¿Cuáles son las principales dificultades que se están presentando, los puertos actualmente? Una de ellas, analiza, es la falta de infraestructura portuaria. ¿Sí? No todos los puertos tienen la capacidad de recibir embarcaciones de 400 metros de lora para descargar 15,000 teos, ¿sí? Hace falta inversión. Pusiste, como le dice, la llaga en el dedo, ¿no? Es importante que el gobierno federal siga invirtiendo. Es importante que la inversión extranjera directa o la inversión particular invierta y tenga confianza, ¿eh? Eso se le llama cesión parcial de derechos, Ana Luisa, estimado foro. Si vas a invertir en un puerto, primero necesitas tener un contrato, suscribir un contrato con el administrador portuario o con la autoridad, que es la Secretaría de Comunicación y Transporte. Hoy, a partir del 5, la Secretaría de Marina. Necesitas suscribir un contrato, tener una superficie en un puerto de unas 35,000 metros cuadrados o 45,000 para que tú puedas desarrollar una terminal marítima de contenedores, ¿sí? Vamos a hablar de contenedores, Analiza. Una vez que tengas ese contrato, vas a invertir, necesitas invertir, es el plan de negocios que el administrador portuario te va a solicitar. ¿Cuánto vas a invertir en la operación de tu terminal? 10 millones de dólares, ok. Tienes que poner un cronograma de inversión. Y una vez que vayas desarrollando obra, de acuerdo a tu proyecto, necesitas esa terminal que va a recibir mercancía de comercio exterior, necesitas solicitarle a la Administración General de Aduanas autorización para que actúe como recinto fiscalizado autorizado. Una vez que tenga esa autorización, la Dirección General de Puertos te autoriza el inicio de operaciones, ¿ok? De allí necesitas tener contactos con líneas navieras para que tu terminal puedas explotarla comercialmente y puedas recuperar tu inversión y puedas generar fuentes de empleo, derrama económica y crecimiento económico. En conclusión, necesitamos hacer infraestructura portuaria, desarrollarla, ¿ok? Desarrollarla y promoverla en el extranjero para que pueda todos los mercados internacionales voltear a México y continuar enviando los buques y ponerlo como
un puerto dentro de su cadena logística. No analiza, no está al tope, excepto Veracruz, excepto Manzanillo, Lázaro Cárdenas, y ya están haciendo obra para poder ampliar su infraestructura portuaria. Por eso te comenté, necesitamos desarrollo portuario, ¿sí? El puerto de Veracruz, te puedo hablar del puerto de Veracruz ahorita, ya está a su tope. Por eso se creó desarrollo portuario en otra zona del norte. Se le conoce como Bahía Logística Norte. Allí ya entraron en operación 4 nuevas terminales, 2 graneleras, un fluido y una de contenedores. Y ya están operando desde hace 2 años. Pero eso gracias a una inversión extranjera y asimismo inversión privada, para que puedas soportar y fortalecer el puerto. De lo contrario, el puerto de Veracruz estuviera ahogado. Es cierto, algunos sí, otros no. Ensenada está libre, se puede invertir, pero también se puede seguir llevando mercancías. Lázaro Cárdenas es un puerto con grandes hectáreas que puede seguir desarrollándose, incluso se está desarrollando. Y voy a hacer la pregunta rápidamente, Foro. En el año 2020 se recibieron 147 millones de toneladas en 14 puertos. La pregunta es, y rápidamente en el chat me lo pueden poner, ¿es poco o es mucho? Ahí contesten, ¿es poco o es mucho? ¿Sí? ¿Es poco o es mucho? Yo voy a contestarme. Es poco, ¿sí? 14 puertos recibiendo 140 millones de toneladas es poco. Necesitamos trabajar más conjuntamente con la inversión privada o extranjera. Y me voy a hacer la comparación. En China, un solo puerto de China recibe 48 millones de toneladas, hasta 90 millones de toneladas, un solo puerto en China. Si volteas a Europa, el puerto de los Países Bajos recibió en el año 2020 aproximadamente, un solo puerto recibió 45 millones de toneladas. El puerto me parece que es el de Amberes. O sea, y así sucesivamente, ¿eh? Eso es importante. El puerto de Tuxpan es un importante nodo logístico. Faltó explotación. Desafortunadamente está en una vía navegable conocido como río. Los ríos tienen desventajas. ¿Por qué? Porque se asolva mucho producto en el interior, ¿eh? Se tiene que hacer dragado constante. En Tuxpan se tiene que dragar constantemente para poder cumplir con el calado oficial que dice Capitanía de Puerto, ¿sí? Tuxpan a México, estamos hablando de 4 horas aproximadamente, o 3 horas más o menos. Es una viabilidad importante. Tuxpan tiene un mercado cautivo. Su río no le permite, como en Tampico también, porque son ríos, las entradas, recibir grandes embarcaciones, porque no tiene el calado natural, no tiene el calado aunado a en temporadas de lluvia, se asolva, se acumula y se tiene que hacer y se tiene que llevar a cabo el dragado. Eso es una desventaja, son inversiones, son millones de metros cúbicos que tienes que dragar y eso es un costo muy importante, ¿verdad? Pero sí, la importancia del puerto de Tuxpan es que está cerca de México, pero se tiene que explotar esa terminal que inauguró SSA en Tuxpan para que sea viable, competitivo y una alternativa para la Ciudad de México. El 5 de junio es un decreto que ya tiene casi 90, 100 días. Son 180 días contados a partir de la emisión del decreto. Eso se emitió el año pasado. Se vence el 4 de junio. ¿Qué significa? Que todos los puertos pasan a manos de la Secretaría de Marina. A eso me referí, Paola. Que a partir del 5 de junio, los puertos hoy dependemos de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. A partir del 5 de junio
se va a depender de la Secretaría de Marina. La Marina Armada de México va a ser el ente responsable de los puertos. ¿Cuáles son los modelos de gestión de puertos que recomienda? Hay varios modelos de gestión. Uno de ellos que se lleva a cabo en los puertos es el ISO 9001, el 14000, el 45000, el 28000 y el conocido como OSHA. No sé si contesté a tu pregunta, Gloria, si a eso te refieres de gestión, sistema de gestión de calidad que estamos hablando. Son mecanismos importantes que ayudan para poder tener un control documental, administrativo y operativo. A través de los sistemas de gestión nos permiten llevar programas de gestión, programas de obras, programas controlados para poder llevar a cabo un control mejor, ¿sí? Ok, es poco, así es poco, Aline, las 140 millones de toneladas es muy poco, sí. Lubianca, tu pregunta, ¿cuál es el puerto de Mazatlán? ¿Tiene futuro para ayudar a desarrollar el puerto de Manzanillo? Mi respuesta, y con mucho respeto para mis amigos de Mazatlán, es no, ¿sí? El puerto de Mazatlán tiene otro tipo de operación, es más es pues un puerto comercial, pero sobre buques, ya se me fue la palabra, los buques de, los cruceros, perdón, son sobre cruceros. Ese puerto es más de cruceros, es más comercial, es más promocional. El puerto de Manzanillo es de altura, es de tráfico de contenedores de carga general, es un puerto más apegable a lo operativo, ¿sí? ¿Qué pasa con las APIs? Pues bueno, ahora serán parte de la Secretaría de Marina. ¿Qué es lo que va a cambiar, Karen? Sí, lo vamos a platicar. La responsabilidad y funciones y facultades de la Secretaría de Marina. Ahí lo vamos a trabajar y lo vamos a explicar más ampliamente. Jessica, importante tu pregunta. La Secretaría de Marina está absorbiendo al personal que actualmente opera en los puertos. ¿Qué es lo positivo? Que se va a desarraigar, se va a atacar esas posibles, y todos estamos en contra, la corrupción. Hay muchas cosas raras en los puertos. Hemos visto que existen muchas cosas raras. Y eso se tiene que quitar. México debe de crecer. En los puertos son importantes nodos, captadores de recursos económicos, y eso lo vamos a ver más ampliamente. Le voy a presentar los ingresos que tienen los puertos y asimismo en materia aduanera. En fin, todo eso es importante. Gerardo ya les publicó los teléfonos para el módulo. Tienen oportunidad, hoy empezó el diplomado, vean más temas, por favor. En verdad tenemos que capacitarnos, yo también me capacito, todos los días me capacito. Y eso es importante porque el comercio exterior cambia cada día, es mayor procesos, tenemos que dominar algunos que es propio de nuestras funciones. Y pues bueno, si no tiene más preguntas, hay muchas oportunidades para crecimiento y desarrollo. Eso lo vamos a ver más ampliamente en el diplomado. Uno de ellos es el recurso económico, lo que genera un puerto. Millones y miles de millones de pesos que genera como ingreso al gobierno federal, ¿sí? Eso es lo importante que es el tráfico marítimo. ¿Qué lugar tiene el tráfico marítimo? En México, con el transporte terrestre, que es el autotransporte o el ferroviario, el aéreo, qué lugar ocupa y qué tanto aporta a la economía nacional, así como hacia el producto per cápita de cada uno de nosotros. Pero bueno, gracias, jóvenes. La verdad, ha sido un honor estar con ustedes. Ya tienen los datos ustedes en el chat para que puedan participar en lo referente
en lo referente al diplomado que vamos a tener. Le agradezco mucho su atención, en verdad. Para mí ha sido un honor participar con ustedes. Vamos a seguir trabajando, primeramente Dios, el próximo 17 y 24 en lo que le corresponde al módulo de tráfico marítimo o transporte marítimo. Gerardo, si no tiene más comentarios, más dudas, damos por finalizado esta sesión. Les voy a compartir la presentación, si me permite, Gerardo. Se lo voy a mandar a Gerardo para que él haga el propio, salvo su mejor opinión. Y, pues bueno, gracias, señores, gracias, jóvenes. Gracias por participar, Liliana, Diana, Guadalupe, Kenia, Joana, Alejandra, Karen, Juan, José Manuel, Eduardo. A todos ustedes, muchas gracias por su participación. En verdad, para mí es muy importante. Me motiva cada día para seguir participando, seguir proveyendo de conocimientos tanto de libros como operativos. ¿Vale? Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos por su participación. Gracias, Gerardo. Le vamos a compartir la presentación. Y pues bueno, si no hay algo más que agregar, buenos días, estamos a la orden y cerramos esta sesión y la vamos a reiniciar próximamente. Buen día, Dios me lo bendiga y seguimos adelante. Gracias.